ciudadana rectora y demás miembros del cuerpo rectoral, ciudadanos decanos, ciudadanos directores, ciudadanos coordinadores. Tengan ustedes muy buenos días. Un saludo a los organizadores de este maravilloso evento titulado Gerencia y Educación, dos visiones que se encuentran epistémicamente. También un saludo académico a la respetable audiencia. Sean todos bienvenidos. Al invitarme a este congreso, me siento orgulloso dentro de la academia, como lo es en la Universidad Fermín Toro. Y con toda responsabilidad voy a desarrollar el tema gerencia educacional en el contexto actual. Indudablemente que es un contexto muy complejo el hablar de gerencia educacional en estos procesos de cambio, donde cada día los cambios que se están dando son inmensos, son llenos de ese momento de retar a la parte social y en cada instante nosotros como docentes estamos allí en ese escenario. Por eso, gerenciar y liderar en contextos educativos complejos nos lleva a tener en nuestro diario actuar, en nuestro diario accionar, una serie de conceptos que bien sea teóricos o de una manera inmediata dentro de ese proceso académico nos hemos formado para tratar de comprender lo que significa una sociedad en red, lo que significa el proceso de globalización, la sociedad del conocimiento, la autopista del conocimiento, esa parte de la posmodernidad, de la modernidad reflexiva, de la modernidad líquida, una segunda modernidad, la brecha digital y, por qué no decirlo, la multidimensionalidad. Lógicamente, como dice Bauman, cuando habla de la modernidad líquida. Entonces, todo este proceso de la modernidad, así como tuvo su fundamentación teórica y conceptual, también tuvo su importancia dentro de la sociedad educativa. Hoy Bauman dice que todo este proceso de la modernidad va como el agua que está en las manos y se va evaporando por la coyuntura de los dedos. Entonces, así pasa, o así pasó con la modernidad. Hoy estamos en un mundo cambiante, en un mundo educativo que cada día nos reta y nos lleva a estar completamente diferente y presto a lo que está sucediendo. Esta sociedad educativa que estamos observando cada día es una sociedad retadora, pero tenemos que adaptarnos a los retos contemporáneos para fortalecer el sistema educativo. Estos cambios, lógicamente, nos llenan de incertidumbre para comprender la mundialización, donde existen las tendencias mundiales, esa tecnología de punta, esa inteligencia artificial a la cual estamos cada día prometidos y dándonos cuenta que puede ser un avance tecnológico como también puede tener su parte de afección. Lógicamente, es importante también definir las actividades humanizantes ancladas en el cambio epocal. Y estas actividades humanizantes nos llevan cada día a una conciencia integral en un mundo académico, donde las organizaciones educativas como centro del quehacer comunitario debe tener su ética global, una ética que nos corresponde con toda responsabilidad cuando somos gerentes, cuando somos líderes y cuando estamos en una organización llena de todo esa acuciosidad para poner en práctica los conocimientos que hemos aprendido y llevarlo a la realidad. Hacer una educación más humana, alimentada por el cambio, una pedagogía de la esperanza con unas necesidades ontológicas del ser y propulsor del proceso de globalidad. Sin embargo, tendríamos que hacernos la siguiente interrogante en el sector educativo.
y más en esta parte donde la universidad, Fermín Toro, que abre su puerta para mantener allí su educación para los valores humanos, entonces preguntarnos, ¿qué es la gestión del cambio? ¿Cómo hacer ese cambio? ¿Con quién hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Obviamente es un cambio educativo que nos llena de asombro, que nos llena de incertidumbre, pero debemos actuar, debemos predecir con un pensamiento crítico, creativo, donde esta cosmovisión que tenemos como docente y como líder nos lleve a mantener y a tener en ese capital humano un sentido de prospectividad. ¿Por qué? Porque buscamos dentro de los subsistemas de educación universitaria la calidad de la educación. Pero la calidad no está solamente en las cosas materiales, sino también en nuestra mente como docentes, como gerentes, como líderes. La calidad está en nuestro modo de pensar, en las personas, en la organización, y la gerencia es crítica para el desarrollo de esta misma calidad que estamos haciendo. Entonces, un gerente, un líder en estos procesos de cambios de educación tiene que ser creativo, tiene que gerenciar, tiene que ser líder en particular para poder accionar y gestionar todo proceso que vaya en el proceso, en la parte de la educación. De tal manera que el gerente y el líder tienen que tener una visión integral de lo que significa la gerencia educativa y la gerencia del conocimiento. Un liderazgo y una gerencia que cada día o podrá ser gerenciable el pensamiento, el conocimiento, cuando la persona decida libremente comunicar. Pero ¿cómo comunicar ese conocimiento? Lógicamente a través de elementos fundamentales cuando estamos dentro de la universidad, cuando estamos estudiando, cuando nos estamos formando, cuando nos estamos capacitando, cuando estamos cada día buscando esa parte llena de ese elemento fundamental que es la educación. Hay un autor de nombre Joe, quien dice que el conocimiento es como el fuego. Primero debe ser encendido por algún agente externo y después se propaga por sí solo. Sí, es cierto. Cuando llegamos a los espacios áulicos de la universidad, buscando la formación o tener un grado académico, lógicamente encontramos allí a los facilitadores, al docente, al tutor, y ellos con su sapiencia, entonces están encendiendo ese elemento fundamental con esa chispa incendiaria para nosotros empezar a caminar y transitar por nuestro proceso educativo. Cuando obtenemos el grado, lógicamente, tenemos la oportunidad de seguir con esa mecha encendida y ávida de conocimiento para seguir avanzando. Lógicamente, lo mostramos o lo demostramos a través de la tesis doctoral. Significa la tesis doctoral que hemos incorporado en verdad ese fuego, ese saber que está allí plasmado y no lo damos a conocer. Entonces, es importante hacerlo a través de los foros, a través de seminarios, a través de escritos, a través de artículos, a través de cada elemento fundamental donde debemos a conocer el conocimiento que hemos adquirido. Que solamente de esa manera podrá continuar o propagarse por sí solo el conocimiento. De tal manera que la gerencia y el liderazgo educacional es la capacidad de transformar la visión en realidad. Esa visión prospectiva que tenemos, esa como visión, esa parte creativa que tenemos que darla o convertirla en realidad porque es lo que tenemos que formarnos. Por eso, el gerente líder educacional es nuestro circulante, un circulante que tiene que ser depositado en el banco de la vida, en el banco de la universidad,
como propósito fundamental y de responsabilidad para tener un empoderamiento, una calidad, una visión, un servicio superior, donde los valores compartidos, donde existe una cultura sana, una responsabilidad social, y donde como gerente planifiquemos las estrategias importantes, las estrategias que vamos a poner en práctica como gerente y líder de alguna organización educativa. Pero para ello debemos tener también una anatomía o conocer cómo debe ser un gerente y líder educacional en el contexto actual. Tiene que ser un gerente y líder organizado, un gerente y líder que sepa dominar sus emociones, que tenga estabilidad emocional, que sea proactivo, carismático, comunicativo, compasivo, consciente, comprometido, competente, responsable y resiliente. Cuando hablamos de la resiliencia, entonces tenemos ese gerente, ese líder, ese profesional, ese doctor dentro de la resiliencia, lógicamente tiene que tener unos componentes fundamentales para poder aplicarse. Es importante que estos elementos que se van a incorporar a lo que es la resiliencia, podría ser como una vacuna que se le inyecte al gerente para que este proceso en verdad le dé todo un poder, una responsabilidad, como lo vamos a ver en esta lámina. Un líder o un gerente resiliente, lógicamente, tiene que trabajar en equipo, tiene que abrirse a las nuevas ideas, a los cambios, a desterrar la competitividad, a revisar sus valores, a desplegar la empatía, comunicarse honestamente, debe tener esa propiedad para escuchar atentamente, debe aprender, lógicamente, a aprender, mirar a largo plazo y, lógicamente, mimar las relaciones. Es decir, tener en cuenta que cada día este liderazgo resiliente debe permear a la organización, al capital humano que está allí y también a esos cambios gerenciales en la forma como pensamos como docentes y cómo actuamos y sentimos. Esta es la realidad de un gerente, de un líder. Entonces, como les decía anteriormente, el gerente y el liderazgo es la capacidad de transformar la visión en realidad. Y hay que exonarlo, hay que decirlo. Y en este siglo XXI, la educación, o los desafíos de la gerencia y la educación son importantes tenerlos en cuenta, porque hay desafíos que nos obligan a estar en auto para poder comprender qué está pasando en la educación. Allí observamos que las corporaciones están sustituyendo a las universidades y están absorbiendo el capital humano. ¿Por qué? Porque están formando a sus trabajadores, están dándole herramientas importantes a su capital humano para poderlos dejar allí en ese desarrollo, porque le están dando un mantenimiento continuo a su capital humano, aplicando el casing, aplicando otras herramientas gerenciales que vienen a darle fortaleza a la organización. También otro desafío de la gerencia y la educación en el siglo XXI es la inteligencia artificial, donde se busca sustituir el capital humano. Ahí ya eh, técnicos, hay teóricos, hay personas preocupadas donde señalan que no debe abusarse de esa inteligencia artificial. En sí, necesitamos una nueva gerencia y un liderazgo educacional para una nueva sociedad que se está formando. Una nueva sociedad que se está formando de tal manera que
Debemos hacernos las siguientes interrogantes con la inteligencia artificial. ¿Caeremos en un mundo distópico? ¿Será la ilusión la que nos va a conformar? ¿Será la inteligencia artificial un ocio productivo? ¿Con la inteligencia artificial se abrirá la lucha por su dominio? ¿O estarán marcados sus límites por la necesidad humana? De tal manera que la inteligencia artificial en la educación y en los futuros del aprendizaje significa para nosotros retos, viejos, desafíos y una convergencia de tecnología emergente que debe utilizarse solamente en los casos necesarios. Es por eso que la cosmovisión del docente tiene que tener una gran relevancia, una gran importancia, porque esa prospectividad que tenga el docente nos ayudará a construir una verdadera educación. Entonces, tenemos que vivir estos tiempos modernos educativos, sin fragmentación, sin fronteras. Una educación que reclama nuevos paradigmas, con una conciencia integral en este mundo académico, con una estructura social que conjugue de manera epistémica la fenomenología y la hermenéutica en una sociedad globalizada. Por eso, el problema no es el capital humano docente, es cómo lo gerenciamos. Estamos formando gerentes, estamos formando líderes que en verdad se correspondan con las necesidades que están expresando nuestras organizaciones educativas. O sea, hay que atender los diferentes subsistemas que están en el sistema educativo para entender y comprender que los cambios permanentes que se están dando debemos atenderlos y codificar y decodificar a través del pensar y el repensar como capital humano que está en formación. Entonces, para afrontar estos cambios globalizantes, somos docentes, gerentes, líderes, seres humanos. Entonces, debemos atender la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad como la integración siempre de los saberes, o la complejidad que representa un capital humano docente, donde tiene una serie de aptitudes, de habilidades, de destrezas y esas competencias que tiene para darlas a conocer. Siempre y cuando debemos revisarnos y observar nosotros nuestras fortalezas, esas oportunidades que nos brinda la organización, las debilidades que presentamos y esas amenazas que están allí en los diferentes escenarios. Por eso todo cambio lleva a una reducción del pensamiento. Pensamiento que lógicamente tenemos que pensar y repensar para poder entender que los cambios dan un crecimiento a las diferentes organizaciones. Entonces, a partir de hoy, como gerentes y líderes educativos, debemos tener un cambio de mirada porque la complejidad de los contextos sociales actuales como fenómenos emergentes de una sociedad que debe ser comprendida para poder ser enseñada nos lleva al diseño de una nueva página de ruta, es decir, una bitácora cognitiva. Entonces, este capital humano docente como gerente y líder debe tener un proceso de autodesarrollo. No basarnos en los modelos de imitación, ser originales. Una escala individual de valores, como lo dice la Universidad Puerto Rico. Una educación para los valores humanos. Mantener un perfil de responsabilidad a cada instante y un plan de desarrollo institucional, porque todo cambio lleva a una revolución del pensamiento, pensamiento original, pensamiento diferente, pensamiento acucioso, un pensamiento prospectivo, un capital, un pensamiento donde el capital humano tenga ese haber y ese permanente, esa permanente acuciosidad para seguir investigando sobre el proceso educativo. De tal manera que como gerentes educativos y como seres humanos debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si no nos lleva por delante la guerra nuclear, lo hará el cambio climático, y si logramos liberarnos de ambos,
lo hará la inteligencia artificial. Entonces, la gerencia educacional en el contexto actual es un modo de pensar que está en crisis. Y recordemos que toda crisis origina creatividad. Entonces, vamos a ser creativos. Vamos a darnos esa responsabilidad. Vamos a darnos esa tarea de buscar cada día mejorar con calidad lo que significa educación, herencia educacional. Por último, he de decirles que en el contexto de la gerencia actual, necesitamos con urgencia un gerente educativo que piense y repiense, aprenda y reaprenda, sepa que estas ausencias atravesadas en el camino que transitamos, no como un descuido epistémico o como algo irrelevante, sino debe ser el resultado de un gran proceso gerencial que implica el tomar y retomar la misión y la responsabilidad para enfrentar las grandes preocupaciones que estamos sintiendo. Gracias por